Yo trabajo en un centro de investigación de la Universidad Amiga y cercana a la Universidad Católica, el Centro de Cambio Global, que comenzamos a trabajar hace 5 años justamente en temas de cambio climático, cambio global. Y uno de los ejes centrales del trabajo que hemos estado desarrollando ha estado en torno al tema del concepto de la cuenca. Así que lo que voy a mostrarles en esta presentación son algunas pinceladas de proyectos que hemos estado desarrollando. Algunos están concluidos, otros están en desarrollo, de cómo vemos el tema de la adaptación dentro de esa unidad territorial sumamente relevante. Voy a mostrar el fruto de un trabajo claramente no solamente mío, sino que de varios investigadores y profesores y profesionales que trabajan en el centro, que algunos de ellos los voy a nombrar al final, y no solamente del centro, también de otras universidades. Esta figura, que voy a verla bien rápida, pero podríamos pasarnos un buen rato conversando de ella, de alguna manera presenta el marco conceptual en el que hemos planteado ocurriría o debería ocurrir el tema de la adaptación al cambio climático en relación a los recursos hídricos. Como lo vemos esto, vemos que hay un sistema socioecológico que puede estar pensado a diferentes unidades territoriales, puede ser una cuenca, puede ser una ciudad, un país, un ecosistema, y donde ocurren una serie de cosas al interior de ese sistema y otras al exterior. Tenemos el cambio climático como un factor que incide sobre el desarrollo de este sistema a través de diferentes caminos. Un camino sumamente importante es el que se media a través de los servicios ecosistémicos. El cambio climático puede impactar la provisión de algunos de esos servicios y de esa manera afectar, por ejemplo, el desarrollo de algún sector económico y con sus condiciones institucionales asociadas, o afectar directamente el bienestar de las personas. Hay un rol sumamente importante en la infraestructura, creemos, la infraestructura gris, a diferencia de la infraestructura verde, para separarla, en la manera también en que se puede mediar el rol de estos servicios ecosistémicos para lograr finalmente un bienestar. Y también obviamente reconocemos que el desarrollo del sector económico provee también de un bienestar final, ¿ya? Entonces, en estas múltiples interacciones vemos múltiples oportunidades también para lograr la adaptación. La adaptación puede ser lograda a través de la correcta provisión del servicio ecosistémico, puede ser lograda a través de la correcta organización de los sectores económicos, de los niveles apropiados y razonables de infraestructura, o puede estar ocurriendo también al nivel de quienes demandamos de ese bienestar, en la manera en que nosotros también podemos reaccionar o ser impactados en función de estos cambios, ¿ya? Esta es la visión macro, que de alguna manera hemos tratado de ir bajando de nuevo a una realidad de cuenca, y voy a ir mostrándoles diferentes elementos de esta cuenca hipotética en función de los trabajos que hemos estado haciendo. Entonces, tenemos una zona alta en esta cuenca, donde hay ciertos consumos de agua, pero principalmente son zonas que proveen de recursos. Reconocemos infraestructura. El caso del Limarí, un excelente ejemplo de una cuenca donde existe una cierta capacidad, por ejemplo, de almacenar agua en una parte alta de la cuenca, que tiene ciertos beneficios, en particular regular el suministro de agua a los usuarios que típicamente se encuentran en las zonas intermedias bajas. Aquí tenemos un usuario agrícola que a la vez
se va desagregando y atomizando a distintos niveles, comunidades, organizaciones de usuarios, y el nivel más bajo sería, ¿cierto?, el nivel de los mismos agricultores. También existen obviamente otros usuarios en la cuenca, aquí lo estoy mostrando de manera genérica, por ejemplo, a través de una ciudad de color negro. Todo esto están obviamente en continua interacción. El agua que no se utiliza en una cierta zona vuelve al río y puede ser utilizada por otros usuarios. Y es importante, al ver esto de una perspectiva de unidad de cuenca, uno puede ver esas interacciones. Entonces, una primera pregunta que uno puede plantearse en esta visión de cuenca y las necesidades de adaptación está relacionado, por ejemplo, con infraestructura. ¿Es necesario contar con nueva infraestructura que sirva para hacer frente a los desafíos del cambio climático? O si se plantea la necesidad de una obra de infraestructura, ¿estará esa obra bien preparada para enfrentar estos desafíos? ¿O su diseño deberá tener en consideración estas nuevas consideraciones climáticas? Y en el marco de este tema trabajamos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente, con otras organizaciones, otras instituciones de Chile, como la Universidad del Paraíso, y también del extranjero, como el Instituto de Hidráulica de Cantabria, en un diseño de un marco estratégico para considerar la adaptación al cambio climático en la infraestructura en la perspectiva del Ministerio de Obras Públicas. Vimos que, primero, como una bajada conceptual importante, consideramos que las obras de infraestructura son actores vulnerables al cambio climático, pueden verse dañados por cambios en las condiciones hidrológicas. Un puente se puede caer, un embalse se puede destruir por amenazas de tipo climática. Pero también hay un rol sumamente importante que dice más bien relación al rol que cumplen las obras de infraestructura en, por ejemplo, reducir la exposición de ciertos de poblaciones, comunidades, a los eventos, a las amenazas climáticas. Trabajamos en ambos frentes en el diseño de este marco estratégico. En ciertos casos, la manera de adaptarse estaría, por ejemplo, en términos de cambiar los códigos de diseño, una visión tal vez muy general con respecto a cómo se conciben las obras de infraestructura. Y tal vez por este lado la visión es más integral, implica pensar en que primero la necesidad de la obra tiene que tener alguna relación con los escenarios climáticos futuros, si la necesidad cambia o podría cambiar en función de esos escenarios, y después bajar obviamente en la escala de la conceptualización de la obra en términos de dónde debería estar ubicada y cómo se diseña. Y diferentes tipos de obras van a obedecer a alguno de estos dos criterios. Nosotros se nos planteó esta pregunta inicial, un poco ambiciosa al comienzo de este trabajo, que era responder cuál era el enfoque que tenía que tener el Ministerio de Obras Públicas para incluir la adaptación al cambio climático en todo lo que ellos hacían en materia de cambio de infraestructura. Nosotros abrimos esa pregunta en dos. Pensamos que este era un proceso secuencial. Primero, creíamos que había que plantearse una pregunta más básica, que era decir qué tipo de obras tenían que incorporar la dimensión de cambio climático. Y después que eso se había resuelto, pensar en alguna metodología específica para incluir el tema del cambio climático en el proceso de decisión y de diseño. Esto es
simple y es obvio, pero la verdad es que ayuda bastante, obviamente, en las primeras etapas de un proceso que en ese momento todavía no comenzaba. No tiene mucho sentido pensar que hay que incluir escenarios de cambio climático con todas las incertidumbres que contaba René, si tenemos que diseñar un pequeño camino que va a unir dos pueblos, pero sí tiene que ser tal vez sumamente relevante si vamos a pensar en una obra, un embalse de regadío que va a estar, esperamos, aportando o dando sus funciones por los próximos 50, 100 años. Entonces, creamos un diagrama de decisión, un flujo de decisiones para permitir tomar este tipo de decisiones de una manera sistemática al Ministerio de Obras Públicas y empezar desde lo básico, planteándose la idea de dónde ellos deben estar empezando a incorporar el tema de cambio climático dentro de su lógica y su accionar, ¿ya? Obviamente, el tema de los embalses de regadío era una obra que era importante dentro de este contexto. También estaban, por ejemplo, puentes y puertos. Bajando, y aquí están las recomendaciones, no las voy a detallar, las podemos comentar después. Otro tema importante dice relación con aquellas obras que ya están en operación, que ya existen. De nuevo, el caso del sistema Paloma en la cuenca del río Limarí es un buen ejemplo. Este es otro proyecto en el que estamos trabajando con juntas de vigilancia, la Junta de Vigilancia del río Maule y la Junta de Vigilancia del río Limarí. Y solo para poner un poco la idea central que vemos nosotros en términos de adaptación, el caso del embalse del sistema Paloma, la operación de ese sistema se hace usando información climatológica e hidrológica que es hoy día 30 años anticuada, en el fondo del año 1940 al 70, y que genera decisiones que no es necesario detallar, pero decide en el fondo cuánta agua utilizar cada año, ¿ya? Nosotros estamos proponiendo un cambio en esa estructura con la gente de la Junta de Vigilancia en un modelo flexible y adaptativo de toma de decisiones que les permita a ellos ir proyectando las situaciones futuras y tomando decisiones ya no con una regla fija que se diseñó 30 años en el pasado, sino que con una regla que es flexible. Y esta es una adaptación que ocurre a ese nivel. Importante es que acá dentro de este equipo de trabajo que está haciendo este proyecto, tenemos un fuerte apoyo de un equipo legal, porque empieza de abogados, porque empezamos a meternos en temas un poco más complejos, ¿eh? Tiene mucho valor tener una regla, aunque sea antigua, pero que todos la conocen y todos la obedecen, a tratar de incorporar algo flexible que cambia todos los años. Otra ajá, en el fondo, dentro de la cuenca, es meternos ya a temas a nivel de individuo, de agricultor, como mencionaba Rodrigo, los patrones de cultivo, las tecnologías de riego, la concepción de lo que es la vulnerabilidad a esa escala es relevante. Y aquí en este caso estamos trabajando en un proyecto con financiamiento de FONDEF, un proyecto FONDEF, que hemos primero reconocido cuáles son los distintos elementos que inciden en la vulnerabilidad de un agricultor, que va a partir de su contexto sociocultural, por un extremo, que incide obviamente en sus condiciones económicas, hasta en el otro extremo las condiciones climáticas que inciden en la disponibilidad de agua y la posibilidad de generar ciertos rendimientos productos. Nosotros estamos consiguiendo que este proyecto tiene como un resultado final una plataforma en web interactiva donde yo como agricultor voy a entender un poco cuáles son las dimensiones de mi vulnerabilidad y a buscar mis propios medios, tal vez la mejor estrategia de adaptación a nivel individual. Y finalmente, ya tal vez incorporando todos estos elementos, se marearon, estamos trabajando en otro proyecto que es lo más reciente, es un proyecto que ocurre aquí en la cuenca del río Maipo, el proyecto MAPA,
donde estamos diseñando o articulando el diseño de un plan de adaptación a nivel de cuenca. Estamos trabajando elementos de nuevo de abajo hacia arriba, elementos contextuales, con también elementos que inciden en temas desde arriba hacia abajo, temas de impacto, disponibilidad de agua. Una de las características especiales de este proyecto es que trabajamos de manera de la mano de un número importante de actores. Hay un grupo de construcción de escenario que obviamente participa el sector público, sector privado y la sociedad civil. Y es en conjunto con ellos con quienes estamos diseñando y articulando este proceso de adaptación. Eso es lo que quería mostrarles, simplemente para cerrar, dejar aquí un listado de personas, profesores, que han estado trabajando en estos proyectos, solamente para mostrarles que esto requiere obviamente una visión multidisciplinaria. No son solamente profesores de la Universidad Católica, también hay profesores de acá, de la Chile y de otras universidades. Muchas gracias.